Buenas noches, iglesia. Buenas noches a todas aquellas personas, hermanos de la iglesia, Casa de Oración Pan de Vida, que están en estos momentos, se han conectado. Señor, gracias te damos esta noche por darnos el tiempo, darnos la vida, darnos, Señor, esta oportunidad que viene de ti, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Señor, colocamos la enseñanza y colocamos cada una de las peticiones de oración que han llegado a nuestras manos, Señor, esta noche. Y que seas tú, Señor, respondiéndolas. Que seas tú, Padre de la Gloria, tomando el control de ellas. Dios mío, gracias te damos. Responde, Dios, cada una de ellas. Hay peticiones por la familia, peticiones por enfermos, peticiones por problemas financieros, peticiones por un hijo, un ser querido inconverso. Hay peticiones, mi Dios amado, muchos, Padre, orando por aquellos que se encuentran a la distancia, parientes queridos, hermanos, que no hacen parte en estos momentos debido al confinamiento de la unidad familiar, Señor, pero tú estás ahí, mi Dios amado, para tomar control de ellos. Te pido, Padre, que a cada una de esas personas tú les des un abrazo, que no están solos, que sientan que tú estás con ellos, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirnos también estar delante de ti intercediendo por tu pueblo, por cada una de esas peticiones que esta noche van a llegar a tu altar, Dios, para que seas tú, Señor, respondiendo, que seas tú haciendo el prodigio, el milagro. No es el hombre quien cambia las circunstancias, eres tú, Señor. Contra todas aquellas que parecen imposibles para el hombre, solamente tú puedes cambiarla, mi Rey. Padre, nosotros y nuestras almas bendecimos y glorificamos tu nombre para siempre. Gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Bendigo a todo aquel que está esta noche conectado en la predicación de tu palabra y pidiendo oración, porque tú sí cambias, Dios, circunstancias imposibles para el hombre. Los bendigo en el nombre de Cristo. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, hoy queremos adorarte, hoy queremos exaltarte. Señor, hoy queremos, Señor, como iglesia, que tú seas glorificado y exaltado, Señor. Te queremos adorar, Señor, te queremos exaltar. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda sentir el fluir, Señor, de tu río, del río de tu Espíritu, Señor Jesús. Es como un río de agua limpia y cristalina, no toda mi vida, como un río, como un río. El gozo de mi Señor es como un río de agua limpia y cristalina. Ese gozo sí llenó toda mi vida. Así es, Señor. Queremos experimentar el río tuyo en nuestras vidas, Dios. Un río de agua limpia y cristalina. Ese gozo sí llenó toda mi vida. Como un río, como un río. El gozo de mi Señor es como. Así es. Aleluya. Y nos gozamos. No, Señor. Vamos a sentir, Señor, el río de tu Espíritu Santo. Señor, que cada hermano pueda sentir el río de tu Espíritu. Como un río. El gozo de mi Señor es como un río de agua limpia y cristalina. El gozo
siguiendo toda mi vida. Así es, Señor. Padre, fluye en cada corazón, Señor. Fluye en cada vida, Señor. Padre, que te puedan conocer, Señor, y que tú puedas refrescar el alma, el corazón, Señor, sediento de ti. Te lo pedimos, Dios. Sanándome. Así es, Señor. Aguas de sanidad, Señor, de tu río, Dios. Así es. Agua limpia y cristalina. Así es, Señor, como un río, Dios. El gozo de mi Señor es como un río de agua limpia y cristalina. Así es. Así es, Señor, como un río. Padre, nosotros, Señor, tu iglesia, Señor, queremos sumergirnos en ese río. En ese río, Señor, que alivia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Señor, en el día de hoy, Padre, colocamos, Señor, la enseñanza, Señor, que tú permitiste, Señor, que trajéramos el día de hoy. Te pido, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu, Señor, sea un río, Señor, que rebose, Señor, un río poderoso, un río, Señor, Padre, caudaloso, Señor, donde tú te muevas, Señor. Padre, que tú, Señor, mores en cada corazón, Señor, y que se cumpla lo que dice tu Escritura, que el que cree en ti, dentro de su interior, correrán ríos de agua viva. Y queremos y anhelamos, Señor, esos ríos, pero ríos de tu Espíritu, que salten dentro de nosotros, Señor, para vida eterna. Te lo pedimos, Señor. Pedimos tu avivamiento, pedimos tu mover, pedimos, Señor, tu fluir. Espíritu de Dios, ven como un río para lavar a tu iglesia, para aliviar la sed de tu iglesia. Ven sobre nosotros, Señor, para refrescarnos, Señor. Padre, para que toda maleza, para que toda, Señor, lo que está estancado en nuestras vidas, Señor, pueda recibir, Señor, ese fluir, pueda recibir ese mover, Señor. Padre, llévate todo estancamiento espiritual que haya sobre tus hijos. Padre, toda sequedad que haya sobre mis hermanos, Señor. Padre, llévate lo que no es tuyo, toda cosa que está impidiendo, Señor, en nuestras vidas, en la iglesia, el fluir de tu Espíritu Santo. Porque anhelamos, Señor, ardientemente, Señor, que tú te muevas dentro de nosotros, que tú fluyas con poder. Padre, queremos recibir, anhelamos que tú, Jesús, Padre, derrames ese río sobre nuestras vidas. Gracias, Padre. Y hoy vamos a hablar acerca del río de Dios. Pero quiero empezar esta enseñanza, además de hablar y de decir el río de Dios y el fluir del Espíritu Santo, quiero empezar la enseñanza primero definiendo qué es el estancamiento. Y voy a hablarlo y vamos a comentarlo de una manera terrenal, de una manera física. Lo voy a definir de una manera como se define, digámoslo, en la vida cotidiana lo que es el estancamiento. Pero lo vamos a aplicar a la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Y qué es el estancamiento? Es el resultado de detener el curso de una corriente. Es decir, que si decimos que Dios es un río, que el Espíritu Santo se mueve, hay un estancamiento, hay algo
que está impidiendo que el Espíritu Santo se mueva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre se mueve. Y en la palabra de Dios desde Génesis se nos habla que el Espíritu Santo se movía y se movía con poder. Y el Espíritu Santo, amado hermano, nunca está quieto. Así que si no sentimos al Espíritu Santo, si no vemos el mover del Espíritu Santo, hay que abrir el ojo, porque entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios siempre se mueve, habrá un estancamiento espiritual. ¿Qué es lo que está impidiendo que el Espíritu Santo de Dios se mueva? Si desde que fue el Génesis, el Espíritu de Dios se mueve, pero vamos a leerlo eso. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 1 y versículo 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mire lo que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el momento de la creación, donde todo estaba oscuro, donde todo estaba desordenado, eso no significaba que Dios no se moviera, que el Espíritu de Dios no se moviera, porque el Espíritu de Dios se movía. Y aquí hay una relación importante con el agua, y el agua es un símil, o es una forma simbólica para hablar del Espíritu Santo. Cuando nos referimos al agua, es simbología del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Cuando hablamos de rocío, mis hermanos, también es simbología del Espíritu Santo de Dios. Cuando se habla de lluvia, es simbología del Espíritu Santo. Y hoy de lo que vamos a hablar, del río, es simbología del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que Dios no es un agua estancada. Dios no es un agua que está ahí estancada. Dios, por eso se habla de Él como un río. ¿Y qué es un agua estancada? El agua que no tiene movimiento, que ha perdido sus propiedades, como el oxígeno, lo que la hace inútil e inservible, porque se convierte en agua dañina para quien la quiere usar. Ya no cumple con su función, que es la de dar vida a los seres humanos e incluso dar vida a los animales. Es decir, que el agua viva que describe la Escritura es esa agua de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que realmente nos va a dar alimento, que nos va a dar vida. Y Dios por eso se define a Él como el río de Dios. Y vamos a empezar a estudiar este tema. El río en la palabra de Dios. Si usted recuerda, y desde que estábamos en nuestra tierna infancia, se nos habla acerca de la Mesopotamia. Y esto para ilustrar un poquito la importancia de un río. Cuando nos hablaban acerca de la Mesopotamia, siempre nos decían lo mismo. Esto fue entre el río Tigris y Éufrates, que eran los ríos más importantes que había. Entonces, esa ilustración, lo que nos enseñaban cuando éramos niños, es para indicar ¿qué cosa, mis hermanos? Es para indicar que el origen de las ciudades, y las ciudades se asentaban, ¿dónde? En donde habían ríos. Es decir, una ciudad poderosa, una ciudad pomposa, una ciudad, digamos, de las más espléndidas antiguamente, incluso aún podemos ver eso en nuestros tiempos. La mayoría de esas ciudades son ciudades que han sido constituidas al lado de grandes ríos. Y usted recuerde la civilización egipcia, que en su momento fue una de las civilizaciones más extraordinarias digamos, en el momento en el que estaba Moisés. Y había un río muy caudaloso, y había un río que hizo que Egipto también, digamos, alcanzara ese esplendor, y era el río Nilo. Pero usted recuerde que los egipcios no adoraban a Dios. Los egipcios adoraban a otros dioses, y aún los dioses que ellos tenían eran referentes al río. Sí, habían dioses referentes a la fertilidad, a la vida,
lo que producía un río normal, porque eso a ellos les traía muchas riquezas, porque a ellos, mejor dicho, un río bueno, podían sacar alimento, podían, digamos, darse lo que tiene que ver el riego con los árboles, o sea, eso a ellos los llevó a ser en su momento una potencia mundial. Y el corazón del hombre, en este caso el corazón del hombre egipcio, que era idólatra, incluso para el río Nilo ya había levantado 3 dioses. Y esos 3 dioses, voy a nombrar algunos. Dice que uno era se le reconocía ser el divino poder del río Nilo. Otro dios era el guardián del origen del río Nilo. Y Osiris era la responsable del desbordamiento anual que traía o que permitía un suelo fértil. Entonces, al río Nilo ya ni siquiera se hablaba de un dios, sino que a cada cosa del río Nilo se le daba un dios. Pero el Señor demostró la superioridad por encima de los dioses egipcios y por encima de lo que busca el hombre, que digamos que sin buscar al Señor busca las bendiciones. Y esto era el caso de los egipcios, que buscaban lo que podía producir un río, pero no buscaba al Señor. Y el Señor, cuando quiere liberar al pueblo egipto, ¿qué es lo que hace? Manda una plaga, que es la primera plaga. Y la primera plaga es la que cae sobre el río Nilo. ¿Y en qué consistía la plaga de la que estamos hablando? Usted recuerde que el río Nilo, que era el que había llevado a Egipto a ser una potencia en su momento, ahora ya no iban a tener aguas deliciosas para tomar, sino que ahora esas aguas iban a ser convertidas en sangre. Imagínese usted cómo el asco que producía beber de un agua ensangrentada, del agua del río Nilo. Y voy a leerles ese pasaje que está, busquémoslos en nuestras Biblias, en Éxodo capítulo 7, del 17 al 19. Dicen, y Jehová, dicen, y así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová Dios de Israel, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre los ríos y sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto, y así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces vemos al Señor mostrando su poder por encima de los dioses egipcios, por encima del poder de lo que generaba el río Nilo, el río que era adorado, por decirlo de una forma, el río pagano, el río que me daba las bendiciones que no venían del Señor. Pero el Señor a nosotros se nos dice o se nos define como un río especial. Y vamos a buscar esa cita bíblica que está en Ezequiel 47, del 1 al 5. Y aquí el Espíritu Santo guió al profeta Ezequiel al templo. Y allí Ezequiel vio que un agua fluía. Y vamos a ver de dónde venía y cuál era la fuente de ese río. Y vamos a estudiar el día de hoy tres aspectos del río de Dios. Y el primer río o la primera fuente que se nos habla de un río fue en esta visión que tuvo Ezequiel, pero era un río que venía de una fuente muy especial, porque no era un río de una fuente terrenal, venía especialmente del templo de Dios. Y vamos a leer lo que dice esa cita bíblica. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral y de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar.
Y me sacó por el camino y de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Y fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Es decir, ahí se empieza a mostrar, Ezequiel empieza a ver un río que empieza a fluir. Pero él veía al río, pero lo veía desde lejos. Él no estaba metido en el río aún. Pero él se percató que venía el río, venía de una fuente especial, de un lugar especial. La fuente del río de Dios, venía en esta visión desde el templo. Y aquí empezamos a ver que las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho. Dice, y aquí quiero ilustrar algo muy importante. Y lo que quiero decirles es que Jerusalén como tal no tiene un río caudaloso, no tiene un río, espectacular, por decirlo. No, en Jerusalén se habla de manantiales, se habla de arroyos, pero en la palabra de Dios no se habla de Jerusalén como un lugar que tuviera un río caudaloso o un gran río, no. Ahí se habla de otras cosas que tenía Jerusalén. Es decir, Jesús, el Espíritu Santo está hablando de un río espiritual que hay en Jerusalén. Y más adelante, en Apocalipsis 22, también se va a hacer la referencia de ese río que había en Jerusalén, porque Jerusalén no tiene un río como tal, a pesar de ser una de las grandes ciudades de ese entonces de Israel. Era una ciudad muy poderosa, pero a diferencia de las otras grandes ciudades, no contaba con un río como tal, un río establecido. Pero aquí en la visión se habla de un río especial, de un río donde iba a haber un fluir, pero en esta visión Ezequiel lo que hace es descubrir, meterse dentro de ese río especial que había en Jerusalén. Y que más adelante vamos a entrelazar esto de Ezequiel 47 con Apocalipsis 22, que nos habla acerca de un río, pero ya no un río en Jerusalén, sino un río de donde va a ser la nueva Jerusalén. Porque el Señor, como empieza a cumplir profecías de, una ciudad donde no hay ningún río, pero que espiritualmente será llena por el río de Dios. Y la fuente de ese río va a ser Dios. Y la fuente va a ser el templo. Y la fuente de ese río va a ser el trono de Dios y del Cordero. Es decir, que aunque hayan personas que no conozcan, que no hayan sido empapadas por el Señor hará de alguna forma que dentro de esas personas que no han conocido a Dios y que no tienen manera de subsistir y de vivir, que dentro de ellas fluya un río para vida eterna, porque así el Señor lo dice en su palabra. Entonces, Jerusalén nunca tuvo un río. Jerusalén siempre se habla de arroyos, de manantiales y de todo, pero el río siempre en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, cuando hay un mover del Espíritu Santo y cuando verdaderamente hay un fluir, porque estamos de la fuente de Dios, va a darse ¿qué cosas en nuestras vidas? Va a haber un crecimiento espiritual, porque usted recuerde la importancia de un río aún a nivel terrenal. A nivel espiritual se va a ver también que un crecimiento espiritual. Va a haber vitalidad, va a haber esperanza, va a haber seguridad en nuestras vidas. Nosotros con algo que fluya dentro de nuestro interior, que sea el río y el mover de Dios, el Señor nos va a permitir crecer espiritualmente y alcanzar las cosas que por ese estancamiento, por no tener el Espíritu Santo de Dios, no se ha podido dar. No he podido, se dice, no he podido alcanzar ciertas cosas, pero el fluir del Espíritu Santo de Dios, el que es la fuente, Dios brotando en mí, me va a permitir alcanzar poco a poco ese crecimiento espiritual, eso que tanto anhelo, me va a ayudar, porque usted recuerde que el crecimiento no es de un día para otro que uno crece, como un niño. Un niño empieza chiquito hasta que se convierte en un hombre. Y Ezequiel empieza a experimentar eso también en el río de Dios y en esta visión.
¿Por qué? Porque él empieza desde lejos viendo el río, pero poco a poco él se empieza a introducir dentro del río de Dios. Empieza por sus tobillos, se va profundizando, la persona que lo va guiando, que es una persona que en esa visión no tiene nombre, va llegando a las rodillas, después llega a la cintura y después él tendrá que nadar para poder atravesar ese río. Y vamos a leer eso. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Eso está en Ezequiel 47, versículo 3. Y midió 1000 codos e hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 10,000. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000. Y era ya un río que yo podía pasar porque las aguas habían crecido, que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Pues me llevo y me hizo volver a la ribera del río. Es decir, que había alguien que le decía, Ezequiel, mira, métete, ven, haz esto. Y él se metía y él empezaba a descubrir los niveles espirituales, porque no podemos hablar de algo terrenal, porque la Biblia es un libro espiritual, de ese río que Dios ha prometido a sus hijos. Es decir, que nos vamos a meter en el río. El Señor nos ha dicho que hay un río que nos va a llevar a otro nivel, a otras cosas, aún mejores, y a cosas que no conocemos. Pero él fue obediente, él se iba metiendo, y entre más se metía con Dios, entre más se metía en ese río, más descubría la profundidad que había en Dios, la profundidad de la palabra de Dios. Y dijo, versículo 7, y volviendo yo, ni que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Entonces él está en el río y luego sale y ve que al lado del río, ¿qué había? ¿Usted qué cree que había? Habían árboles. Árboles para demostrar eso que había, ese poder, lo que el mismo río le había llevado, ¿verdad? A ver el resultado de árboles que producían mucho fruto. Y versículo 8, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entrarán al mar y recibirá sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo aquel que entrare en este río. Amén. Todo aquel que entrare en el río de Dios va a vivir. Todo aquel que quiera nadar, que quiera meterse, que quiera más profundidad, el Señor le dará vida. Y aquí se cumple la profecía o la palabra también, porque se está hablando de Jerusalén en este tiempo. Y quiero darles la cita bíblica porque hablaba de que Jerusalén tiene un río espiritual, porque Jerusalén más en el milenio será la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y vamos a leer eso, Zacarías capítulo 14, versículo 8, y dice, y en aquel día será que fluirán aguas vivas en Jerusalén. Amén. Entonces, vemos que Ezequiel descubrió la profundidad del río de Dios y descubrió que ese mismo río tenía algo especial, traía sanidad. Y descubrió que había un proceso para entrar en el río verdadero de Dios. Empezaba por el tobillo, empezaba por la rodilla, después seguía la cintura, hasta que ya después no podía y tenía que nadar. Así es entrar en el río de Dios. Bueno, ahora vamos a leer Apocalipsis 22, que está muy de la mano con Ezequiel 47. Y dice, después me mostró un río limpio. Ojo con eso, que habíamos hablado de las aguas que traen vida, las aguas limpias. Dice, un río limpio de aguas vivas resplandecientes como el cristal, que salía ¿de dónde? Esta vez ya no salía del templo, esta vez salía del trono de Dios y del Cordero. Mire que esta es la visión que tiene Juan sobre el Apocalipsis, sobre lo que viene después. Y ahí en el trono de Dios, él estaba viendo que iba a haber un río espectacular,
con agua limpia como el cristal, pero especialmente se resalta el hecho de que venía del trono de Dios y del Cordero. Y si continuamos leyendo en el versículo 2, dice, y en medio de la calle de la ciudad, ahí está hablando de la ciudad, como ya veníamos diciendo, referente a Jerusalén, y a uno y al otro lado estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Es decir, que ahí se está cumpliendo también el propósito del río, y que ese río de Dios, por fin, porque habíamos perdido el privilegio, como cuando pecamos, de comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque habíamos comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor se lleva el árbol de la vida. Acá va a haber una restauración especial, porque sí, nos las embarramos cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Perdimos, el Señor saca del huerto del Edén el árbol de la vida, pero ahora, en la Nueva Jerusalén, ahora, en esta visión, se está hablando de que va a haber el árbol de la vida, que va a haber un río, y que las hojas de ese árbol van a ser para sanidad. Es decir, ya las cosas viejas pasaron, ahora va a haber algo nuevo, totalmente diferente y mejor. El Señor restaurando el pecado, y como dice aquí, dice, no, y el trono de Dios y el del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Amén. Los que amamos y servimos al Señor, su iglesia amada. Entonces, aquí vamos a resaltar otro punto, y es la invitación y la promesa que da Dios. Y vamos a leerlo en sus Biblias. Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38. Él dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, Jesús en ese momento, cuando él estaba dando eso, estaba diciendo que eso va a suceder cuando venga el Espíritu Santo, es decir, cuando él ya cumple el propósito de ser glorificado en una cruz y en la resurrección. El que cree en mí, y esta invitación o este fluir y este mover, si tiene una condición en la Biblia, si queremos experimentar eso, y es la fe y creer que Jesús puede moverse en nuestras vidas. Porque Jesús no se va a mover en la incredulidad, porque estar en el río de Dios, porque recibir las bendiciones que produce estar en el río de Dios, solamente se pueden producir a través de creer en Jesús. ¿Qué es creer? El que cree en mí, el que confía en Jesús, el que depende de Él, el que se aferra a Jesús por el tiempo y la eternidad. Y dice, en su interior correrán ríos de agua viva. Y el que cree en Jesús ofreció un río perpetuo para nuestra vida, para la vida de nosotros, que ya el Espíritu Santo vino, ya Jesús fue glorificado. Y esa promesa se está cumpliendo, y esa promesa se cumple. El Espíritu Santo está aquí. Y si creemos en Jesús, en nuestro interior correrán ríos de agua viva, y el Señor se moverá en nosotros. Y ahora es importante resaltar el río. El río como eso que hace el Señor, ese mover espiritual, y esa simbología del Señor que al bañarnos en un río nos limpia, nos quita toda suciedad. Pero incluso si vemos, el río era el lugar preferido para que se diesen lo que son los bautizos. Voy a leerles esta cita bíblica. Cuando Juan el Bautista, que por lo general bautizaba a las personas, lo hacían en el río Jordán. ¿Por qué? Para simbolizar la nueva y dejar atrás la vieja vida. Entonces, se despojaba, se dejaba atrás el pecado y se dejaba una nueva vida, y todos esos pecados quedaban en el fondo. Entonces, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Y hay muchas citas bíblicas también que hablan acerca de
que se usaba el río, simbología del Espíritu Santo de Dios, para indicar eso. Cuando el Espíritu Santo se empieza ya a mover en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo empieza a darse ese movimiento del río dentro de nosotros, se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Te recuerda que cuando Jesús fue ungido, y aún en Isaías también se repite esta cita bíblica que dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, que el Espíritu Santo que fluía en Jesús iba a permitir que Él cumpliera el propósito y el llamado que Él había recibido, que Él tenía por el Espíritu Santo que fluía en su interior. Por eso es que el Señor hacía tantos milagros, por el fluir de su Espíritu Santo de Dios. Pero también es importante la fe, y como la fe como el requisito para que el Señor pueda moverse dentro de nosotros. Es decir, que quien ejecuta los milagros en el nombre, la importancia del Espíritu Santo moviéndose dentro de nosotros, es que quien ejecuta los milagros es Jesús, es por el poder del Espíritu Santo. Y quiero asociarlo con Mateo 13, 58, que dice, y está hablando de Jesús: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de aquellos. Es decir, que lo que frenó el mover de Jesús, el mover del Espíritu Santo que corría dentro de Jesús, que había sido ungido para que ese propósito se cumpliera, fue la incredulidad de muchos. Es decir, que el Espíritu Santo, si yo no creo que Dios puede moverse, si yo no creo que Dios restaura, que Dios sana, que Dios me puede libertar, que Dios me puede sanar, que Dios me puede hacer libre, entonces ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo no se va a mover. Porque no le hemos recibido, porque Jesús no mora entonces en nuestro corazón. Entonces, esta era la enseñanza del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a continuar con el tiempo de intercesión. Gracias, mis hermanos. Vamos a iniciar estas oraciones. Aquí una petición que nos llega. Ernesto pide por la recuperación de su hogar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida de Ernesto, mi Dios amado. Señor, colocamos esta petición en tus manos, mi Rey. Te pido, Señor, que tú restaures este hogar, mi Dios. Coloca en ellos un verdadero amor, mi Dios, paz, reconciliación en este hogar, en este matrimonio, en esta pareja, Dios. Sé tú, Señor, uniéndolos. Padre, pasa tu mano de sanación por esos corazones heridos, Dios. Padre, y sánalos, Dios. Yo te pido, Señor, que tú hoy coloques en esos corazones que están distanciados, coloques paz, coloques amor, coloques perdón, mi Dios. Padre, te doy gracias por Ernesto, por su hogar, Señor, por esta reconciliación, que lo recupere, Dios mío. Solamente tú puedes hacerlo. Solamente tú, Señor, puedes llegar allí, restaurar lo que se haya dañado, Dios. Gracias, Señor, por esta pareja, mi Dios amado. Señor, gracias te doy por esta familia. Gracias. Los bendecimos en el nombre de Cristo. Hay otra petición de salud de Esmeiro González. Señor, gracias te damos por la vida de Esmeiro González. Dios, sé tú, Señor, Padre, visitándolo en esa cama de enfermo donde se encuentra él, Señor. Restáurale su salud, su cuerpo, sánalo. Señor, colócale todas las células nuevas, mi Rey amado, que seas tú allí, Señor, pasando tu mano de sanación por ese cuerpo. Padre, levántalo de la cama de enfermo en que se encuentra, Señor. Haz ese milagro, haz ese prodigio en su vida, Señor, que recupere
y que se recupere de sus quebrantos, que recupere su salud, mi Dios. Padre, levántalo con poder de ese lugar para que dé testimonio, Padre, que tú eres un Dios de milagros y de prodigios, que todavía los haces. Yo lo creo en el nombre de Cristo, que tú lo estás levantando, mi Dios amado, de esa cama de enfermo a Esmeiro González, Dios. Lo bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Señor, aquí hay una petición donde piden la conversión de Paulina Martínez. Padre de la gloria, colocamos esta alma, Señor, esta persona en tus manos. Sé tú, Señor, con el poder de tu palabra, llegando a lo más profundo de su ser, Señor, y todo argumento que tenga para no haberte aceptado, para no buscarte hoy, Señor, se secan, se anulan, quedan sin poder, sin autoridad, y tu palabra, Señor, llega a lo más profundo, deshaciendo toda oposición a la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús se abren los oídos espirituales, Señor, y usa a quien tengas que usar para que Paulina Martínez se convierta a ti, mi Dios. Solamente tú lo puedes hacer, mi Rey. Con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, tócala, llénala, para que se convierte, mi Dios, y te acepte como su Salvador, mi Dios amado. La bendecimos en el nombre de Jesús. Hay una petición de sanidad de la sanidad de la tierra. Señor, colocamos a Santa Marta, Colombia, las naciones. Dios, te pido, Señor, que seas tú cambiando todas las circunstancias, sanando la tierra. Se convierten cada día allí muchos delitos. Padre, la tierra está llena, Padre, de pecados. Señor, te pedimos hoy, en el nombre poderoso de Jesús, que no solamente sane la tierra, sino también sane los corazones de todo aquel, mi Dios amado, que está allí, Señor, envuelto en sus pecados y deleites del mundo, Dios. Padre, sepáralos, desarráigalos de las luces del mundo, de las obras de la carne, mi Dios amado. Padre, gracias te damos, Señor. Coloco a toda la población, Padre, coloco la tierra de Santa Marta, Dios. Toda obra de maldad del hombre ahora en el nombre de Jesús queda desarraigada de Santa Marta, atada, ligada y desautorizada en el nombre de Cristo. Todas las obras de la carne, obra de la carne, de alcoholismo, de prostitución, homosexualidad, obras, todas esas obras de la carne ahora en el nombre de Jesús quedan desautorizadas, anuladas. Padre, haz nuevo todos esos corazones, esas mentes, Señor, reprobadas, Señor, en el nombre de Jesús, quedan atadas y enviadas todos esos pensamientos carnales a lo más profundo de los abismos. Esos demonios, en el nombre de Jesús, no tienen cabida, están desautorizados, sin poder y sin autoridad. Señor, esos que se mueven sobre la tierra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, lo enviamos a los abismos más profundos. Sana tu tierra, mi Dios amado. Sana Santa Marta. Sana a Colombia, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que la violencia cese en este país, para que esta tierra no sea manchada más de la sangre de este pueblo, Dios, que ha sufrido mucho en muchísimos años. Dios, que cese y llegue la paz del Señor en cada corazón. Amén. Nos colocan una petición, Padre, de los enfermos de COVID. Señor, son muchos, están muriendo a diario en el mundo. En Colombia y en Santa Marta, Señor, se ha proliferado
de gran manera esta enfermedad, Señor, que está acabando con la población, Señor. El país está en un estado agónico porque ya se agotan, mi Dios amado, las UCIs de Colombia. Pero también te pido, Señor, que seas tú que tomes control, Señor, de esta pandemia. Tomes control, Señor, de los pulmones, de todo aquel que esté contaminado, Señor. Fortalécelos. Aquellos que están en una cama de hospital, en una UCI, Señor, levántalos, sánalos. Mi Dios amado, tú puedes hacerlo. Te lo pedimos esta noche en el nombre de Cristo. Solamente tú puedes hacerlo, Dios. Detén esta pandemia, Dios. Y manda, mi Dios amado, la vacuna. Manda los medicamentos necesarios, Dios, para controlar esta enfermedad, Señor. Levanta investigadores, estudiosos, Padre, para que los medicamentos que den, Padre, salven la vida de cada uno de estos enfermos. Gracias te doy también, Señor, y bendigo a los médicos en el nombre poderoso de Cristo. Hay una petición por la obediencia del pueblo. Sí, Señor. Padre, este pueblo es desobediente, Dios. No solamente el pueblo de Dios, sino también el pueblo del mundo, aquellos que no conocen al Señor. No respetan las autoridades, las órdenes, no respetan los mandatos de los hombres que tú has delegado como autoridades civiles sobre la población, Señor. Son sabios en sus propias opiniones, hacen lo que ellos creen y están contaminando, están llevando la enfermedad a sus casas, a sus hogares, están llevando las enfermedades a las calles de las poblaciones en Colombia y en Santa Marta. Dios, también hay desobedientes en la iglesia, aquellos que no obedecen las órdenes, que no obedecen las palabras de las autoridades que tú has colocado allí, Padre, sino también no obedecen tu palabra, no obedecen tus mandatos, Señor, no obedecen tu autoridad. Te pido, Señor, que seas tú, Padre, con el poder de tu Espíritu, a todas estas personas, Señor, las toques, abre sus oídos y que toda venda espiritual que le hayan colocado para no verte, para no escuchar tu palabra, hoy, en el nombre de Jesús, se caen. Padre, y escuchan tu voz. Escuchan tu voz, Señor, donde ellos entienden que están actuando de una manera caprichosa y dañina en esta sociedad, Señor, contaminando. Señor, hay petición por los jóvenes y su universidad. Hay muchos que ya inician estudios universitarios, Dios. Hay muchos que no se han matriculado, no han tenido la capacidad económica sus padres para matricularlos a ellos, para que sigan sus estudios. Otros no han querido por temeridad, porque no quieren recibir estudios virtuales. Pero, Señor, te pido que coloques en el corazón de cada joven la obediencia, el llamado, mi Dios amado, que se hacen para que cada uno de esos estudiantes hagan sus estudios virtuales, Dios. Señor, abre los oídos, abre el entendimiento para que escuchen los consejos sabios de sus padres. Muchos no han aceptado matricularse teniendo la facilidad porque son estudios virtuales. Señor, los colocamos en tus manos porque son oraciones también que están haciendo sus padres por ellos, para que dejen la temeridad y acepten la autoridad, no solamente de los padres, sino la autoridad de sus rectores, donde están llamados a que los estudios sean virtuales, mi Dios. Gracias por cada uno de estos jóvenes. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo, y que se concedan sus anhelos, Señor, concédelos. Dales el triunfo en sus estudios, que sean profesionales excelentes. Gracias por la juventud, mi Dios. Aquí hay una petición de Yarcelis, oración por la señora Luz Anaís. Luz Anaís, por su salud, está enferma. Señor, colocamos a Luz Anaís delante de ti,
en tu presencia, mi Dios. Guarda su vida, guarda su salud, Señor, sanándola. Hazla sana, Señor, tú puedes hacerlo. Tú puedes sanarla, Dios. Mira en esa cama de enfermo donde se encuentra ella, mi Dios. Levántala, Señor. Cesó en el nombre de Jesús, Luz Anaís, tus padecimientos. Eres sana en el nombre de Jesús. Tienes que creerlo, que eres sana. En el nombre de Jesús te levantas para que des testimonio de que el Señor te sanó, que el Señor te levantó de esa cama de enfermo. Te bendigo en el nombre de Cristo. Por sanidad por Giovanna Ternera. Señor, muchas gracias por la vida de Giovanna Ternera, Señor. También, Señor, la colocamos en tus manos. Tiene quebrantos de salud. Pero te pido, Señor, que tú eres el médico por excelencia de los enfermos, que aquellos que el hombre no puede sanar. La ciencia no lo puede hacer, tú lo puedes hacer, Señor. De nuevo, porque tú eres especialista en prodigios y milagros. Levanta a Giovanna Ternera de esa cama de enferma. En el nombre de Jesús, Giovanna, te levantas de esa cama. Eres libre del azote de esa enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, la sanidad del Señor está sobre ti y te abraza y te levanta. Y eres sana en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Yo sé que el Señor la ha sanado a Giovanna Ternera, porque el Señor lo sigue haciendo. Hay una petición que se hace por la unidad familiar. Señor, en estos días que la gente está enclaustrada en sus casas, hay muchos roces, hay muchos choques en las opiniones, en los conceptos, por diversas circunstancias. Hoy te pido, Señor, por la unidad familiar. Hay muchas familias hoy que están desintegradas por la falta de perdón, de amor, de reconciliación, por problemas económicos, por problemas múltiples que se presentan en un entorno familiar. Esos núcleos familiares, te pido, Señor, que seas tú colocando en cada uno de ellos perdón y comprensión, aceptación, misericordia por su familiar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tú los unas, Señor. Colócales ese amor en cada corazón, Señor, del uno por el otro. Que permitan que la predicación de tu palabra, Señor, llegue a ese lugar, a esa casa, porque solamente la palabra los puede unir y los puede hacer libres, Señor, de los conflictos, porque tú eres un Dios de amor por excelencia, y el amor debe tocar esa casa, esa familia, para que se reconcilien. Hoy, en el nombre de Jesús, el Señor morará en esa casa con el poder y la unción del Espíritu Santo para deshacer las obras del maligno. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre, el día sábado, hay un ayuno congregacional en la iglesia Casa de Oración Pan de Vida. Te pido, Señor, que tú toques a cada uno de nuestros hermanos para que se conecten, que sientan el querer, que sientan el amor por ti, mi Dios, el amor por la iglesia, el amor por el hermano, el amor por orar, por todo aquel que pide oración, mi Dios, el amor por tu palabra, el amor de orar el uno por el otro. Señor, gracias te doy, porque tú vas a estar ahí, Señor, y vas a hacer muchos milagros, Dios, vas a sanar corazones. La palabra a muchos los va a hacer libre.
Señor, te vas a glorificar el sábado en este ayuno. Muchas gracias, Señor, porque tú todo lo tienes preparado para este sábado. Bendigo la congregación de la iglesia, Casa de Oración, Pan de Vida, y a todo aquel que se conecte. Allí vamos a estar para bendecir en el nombre de Cristo. Rafa pide por la economía de Santa Marta y por fuentes de empleo. Nuestro hermano Rafa. Señor, gracias te damos por Santa Marta, la tierra que amamos. Tierra de puertas abiertas, de bendición para todo aquel que ha llegado aquí. Tú, Señor, lo has bendecido con mucho más razón. A los que nacieron en Santa Marta, mi Dios amado, hoy están pidiéndote a ti, Señor, un trabajo, Dios. Ábrele las puertas de las bendiciones, Dios. Tú eres la bendición, Cristo. Coloque en cada uno de mis hermanos, en la vida de nuestro hermano Rafa, una gracia especial para él. Una gracia que donde él llegue, las puertas se abren, donde él llegue. Mi Dios amado, sientan que llegó una persona diferente. Así es. Una persona, mi Dios amado, que es luz en ese lugar allí, colocada en ese escritorio. Señor, te pido, Señor, que tú hagas ese milagro, que lo llamen, que lo notifiquen, que lo citen a esa entrevista de trabajo, Dios. Puertas abiertas en ese lugar donde nuestro hermano ha solicitado con su hoja de vida, excelente y brillante, una oportunidad laboral. Señor, tú puedes hacerlo. Yo lo creo que en el nombre de Jesús, a mi hermano Rafa, lo llamarán para una entrevista de trabajo. Ninguna circunstancia puede servir de piedra de tropiezo cuando el Señor ha decidido bendecir a nuestro hermano Rafael. Gracias te doy, Señor. Gracias por Santa Marta. Gracias, Señor, por este pueblo de puertas abiertas. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, guarda a Santa Marta del virus COVID-19, Señor. Guarda a su población. Guarda a su gente. A todo aquel que entra y sale, Señor. Guárdanos de que vengan contaminados a traer ese virus a Santa Marta, Dios. En el nombre de Jesús, este virus COVID-19 se seca en Santa Marta. En el nombre poderoso de Jesús. Hay una petición por los intercesores que sostienen con sus oraciones la iglesia de Cristo. Señor, te pido en esta noche que coloques en los intercesores la unidad, como debe estar unido el cuerpo de Cristo en sus oraciones, en un mismo espíritu. Señor, gracias por cada uno de esos intercesores íntegros con la obra de Dios, íntegros con el Señor, íntegros con la iglesia, íntegros con el liderazgo, íntegros en sus oraciones. Ahí están, Señor, y yo te pido que tú los bendigas y los guardes y los fortalezcas. Levántalos por encima de toda circunstancia adversa, como el águila por encima de las tormentas. Y dale nueva fuerza a los intercesores, Dios. Llénalos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Hay otra petición, sanidad por la señora Carmen, mamá de Esmeiro. Que el Señor le inyecte fe y traiga paz. Señor, muchas gracias. Señor, te pedimos sanidad por Carmen, mi Dios amado. Sé tú, Padre, sanándola. No solamente sane su cuerpo, Señor, sana su corazón, mi Dios amado. Coloque en ella, Señor, en ese corazón la sanidad que viene solamente de ti y que solamente el poder de tu palabra la da. Pero también sana su cuerpo, Señor. Levántala de esa cama donde está enferma, las dolencias cesan, los dolores se acaban en sus cuerpos, porque el Señor ha pasado su mano de sanación por ese cuerpo, Señor. Eres tú quien puede hacerlo, Dios.
Pero yo te pido esta noche, Señor, que a Carmen le des un abrazo. Dale un abrazo, que sienta tu amor, tu presencia. Levántala de esa cama de enferma, mi Dios. Solamente tú, mi Rey amado, puedes cambiar esas circunstancias adversas. Señor, coloca en ella la sanación de su cuerpo. Yo lo creo que tú lo estás haciendo, mi Dios amado. Bendigo a Carmen en el nombre poderoso de Cristo. Un milagro económico para mi rey. Señor, hay una hermana, mi Ladies, está clamando, está orándote a ti, mi Dios, para que hagas un milagro financiero. Ella necesita un milagro en estos momentos, Dios. Tú conoces su corazón. Es una sierva, mi Dios amado, del Señor. Padre, yo te pido en esta noche que, Señor, abre los cielos. Padre, las bendiciones retenidas que tiene mi Rey de hoy las recibe en el nombre poderoso de Jesús. Haz un milagro, Señor, en su finanza. Ella necesita ese milagro, esos dineros, Señor, para que sus sueños se cumplan en su vida. Ella está preparada, pero necesita de ese dinero. Padre, tú eres el dueño del oro y de la plata. Haz ese milagro, Señor, en su vida. Señor, también te recordamos que ella es una ofrendadora y una diezmadora fiel, Señor. Hoy te recordamos sus ofrendas y sus diezmos. Padre, haz ese milagro, Dios. Ella que está clamando, está urgida, lo necesita, mi Rey amado, en su vida, para su crecimiento, Señor. Esos dineros. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote, que seas tú haciéndolo, porque tú lo puedes hacer de nuevo. Yo lo creo, lo creemos. Mi Rey lo cree, mi Dios. Desatamos las manos, los pies de mi Lady para que ella reciba las bendiciones que tú le has entregado hoy, Señor. Mi Lady recibe, porque el Señor ha hecho el milagro financiero en tu economía. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Señor, gracias te damos esta noche. Tú has estado aquí, Señor, tomando atenta nota de cada una de nuestras peticiones por tu pueblo, por tus siervos, Señor, por aquellos enfermos, por aquellos, mi Dios amado, que han llegado a buscarte a ti, Señor, buscando un milagro, pero llegaron donde era, porque tú puedes hacerlo y lo sigues haciendo. Tu pueblo, Señor, se ha levantado en oración esta noche por cada una de aquellas personas que han pedido interceder por ello en oración, Señor. Muchas gracias. Bendigo a la iglesia y a todos aquellos hermanos que se han conectado en el nombre poderoso de Cristo. Ay, necesito la ayuda. Todavía, ¿Ah? todavía estamos en vivo.